nos presento antes, él es Tomás Lamastra, licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador y es profesor en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad del Salvador, en la carrera de Psicología y en Educación Media. Da unas cuantas materias que no puedo recordarlas porque son muchas. No importa. Además es escritor de novelas y cuentos cortos o relatos. Y yo creo que la mayoría me conoce, soy Sofía Mónaco, también licenciada en Filosofía por la Universidad del Salvador, maestranda en Sociología de la Cultura por la Universidad de San Martín. También doy clases en universidad, en las mismas que La Matanza y El Salvador. Hace un tiempo ya que yo doy talleres de filosofía en esta librería que yo quiero mucho porque es la librería de mis pagos, hace unos cuantos años, pero también doy talleres en Capital. Tomás se sumó el año pasado a los talleres. Sí. Y a partir de ese momento empezamos a pensar cómo seguir llevando la filosofía a espacios que no sean académicos. Porque creemos que la filosofía en la academia muchas veces clausura lo vital de un pensamiento, lo momifica, lo cristaliza y eso hace que en la obligación de rendir una materia o de pasar un presente a las clases, la filosofía se convierta en algo que no tiene nada que ver con su naturaleza. Naturaleza, entendiendo que la filosofía es la actividad, la práctica del pensamiento crítico y no meramente la teoría. Entonces traer la filosofía a los talleres o a estos espacios que inauguramos hace muy poquito, que es Filosofía a la Gorra, nos permite tener estos encuentros en donde charlamos de filosofía, pero tratamos de que esta filosofía se vuelva práctica, de que los conceptos filosóficos no sean más que herramientas que nos permitan pensar cuestiones que nos tocan a todos, que forman parte de la vida cotidiana de todos. Y además ustedes no tienen la obligación, ¿no? El que viene acá viene porque quiere, por placer, y entonces ese que no haya una obligación y esa informalidad de la que hablabas vos recién, para nosotros está buenísima, porque la informalidad hace que se animen a intervenir, a pensar, a poner en práctica la filosofía en el encuentro, en conjunto. Que no sea una charla meramente expositiva, sino que el encuentro produzca algo nuevo. Por eso nosotros también aprendemos de estos encuentros. De hecho, sobre el final, Sofi lo iba a decir ahora, pero la idea es que cada uno exponga ciertos temas, ahora les vamos a contar sobre eso, pero sobre el final la idea también es que demos un tiempo a que ustedes, a partir de algo que hayan apuntado, ya sea en algún papel o mentalmente, nos puedan transmitir todas esas inquietudes y dialogar a través de los textos que trajimos, de los que ya vamos a hablar, que son, como verán, varios. Y hoy vino muy variada la cuestión. No han estado, la mayoría no estuvo la anterior, pero la vez pasada nos habíamos concentrado específicamente en dos autores, que habían sido Platón, a quien yo abordé, y Deleuze, en una postura crítica a lo que yo había expuesto con Platón. Pero hoy han venido varios amigos a acompañarnos, ya les vamos a contar quiénes son, y también vamos a dividir la exposición en dos. Sofi va a arrancar nuevamente con Deleuze, que es el filósofo, hoy el filósofo fundamental, ¿sí? De hecho, me animo a decir que no hay tanto filósofo por acá, ¿sí? Lo veo a Deleuze, lo veo a Sartre, pero después tenemos más escritores de literatura, ¿sí? Poesía, pero la idea es que sobre el final, después de todo lo que estos muchachos y muchachas, ¿sí? Hoy van a haber mujeres, eso lo celebramos, yo lo quiero destacar particularmente, porque es difícil darle un lugar buscando en la historia a la mujer, y hoy han venido dos muchachas a ayudarnos a pensar. Pero vayan también teniendo en cuenta que sobre el final ustedes van a ser invitadas a realizar preguntas, proponer alguna problemática, así que tengan eso en cuenta, ¿sí?
ahí veo a los chicos con cosas para apuntar en una de esas. También vamos a dar espacio a que suceda, así que vayan pensando en eso, ¿no? Que sobre el final la idea es que intervengamos todo lo que se ha expuesto a partir de inquietudes personales, ¿no? Y particulares. Eso para mí es lo más interesante de todo esto, ¿no? Que es lo que se logra al salir de la academia, ¿no? Que está el alumno en un estado meramente pasivo, ¿sí? Como receptor y nada más. Bueno, acá es construcción colectiva, ¿no? De pensamientos, de ideas. Sí, por eso yo resalto tanto esto porque me parece clave que lo sepan, que nosotros creemos en esto y lo hacemos porque creemos profundamente en que es urgente que la filosofía esté en estos espacios en donde circula gente heterogénea, diversa, Claro. Porque en la universidad circula un tipo de gente. Si yo voy a dar clases a la facultad de psicología, hay muchos mosquitos, si voy a dar clases a la facultad de psicología, yo sé con quiénes me voy a encontrar. Si voy a dar clases al ingreso de La Matanza, yo sé con quiénes me voy a encontrar. Si voy a dar clase a la facultad de ingeniería, yo sé con quiénes me voy a encontrar. En este encuentro yo no sé quiénes están presentes. Incluso veo muchas edades diferentes, probablemente vengan por motivos completamente distintos, y eso enriquece, ¿no? Y es urgente que esto, que es la filosofía, se ponga al servicio de la diferencia, ¿no? De esta heterogeneidad de la que hablo. Dicho esto, les cuento cómo es la modalidad, qué es lo que vamos a hacer ahora. Antes de decir qué vamos a hacer, les aviso, el que quiera buscarnos para enterarse de los próximos encuentros, estamos en Facebook como Filosofía del Pórtico. Filosofía del Pórtico. Y la modalidad es la siguiente: nosotros vamos a hacer una exposición. Al principio sí va a ser expositivo esto, relativamente larga, tal vez en algún momento resulte pesado, pero sepan que... Pero en el buen sentido de la palabra, pesado, ¿no? Sí, sí, es necesario que los pensamientos pesen, ¿no? En este caso. Exactamente. Pero por ahí es pesado porque son 45 minutos que voy a hablar yo, 45 minutos que va a hablar Tomás. Después vamos a dejar un momento para pasar la gorra, eso sí es importante, para seguir manteniendo esta actividad que hacemos, ¿no? Este espacio, la librería, por eso hablo de espacio material. Es necesario pasar la gorra, esa voluntad, el que quiere y puede colabora para que podamos seguir haciendo esto. Y el que no puede no importa, porque la idea justamente es facilitar la filosofía a todos y a todas, entonces no hay obligatoriedad. Y después se va a dejar un espacio para preguntas, que en principio nosotros prevemos que sea de media hora, pero si se extiende, se extiende. Hasta las 8 la librería está abierta y nos podemos quedar. Ahí esa es la parte tal vez que sea más enriquecedora para todos, porque es donde podemos charlar. Hay una sorpresa de la cual yo no estoy enterada, porque sé que va a haber algo con unos papelitos que preparó Tomás, pero no sé de qué se trata, así que va a aparecer eso en el medio. También es sorpresa para mí, así que no sé qué es lo que vamos a hacer con los papelitos. Veremos qué sucede. Pero bueno, eso va a ser la dinámica. Bueno, entonces comenzamos con la primera parte. Este encuentro trata sobre la escritura como acto de resistencia. Como adelantó Tomás, al principio vamos a ver algunos conceptos básicos de un filósofo francés contemporáneo que es Gilles Deleuze, tal vez lo conozcan. Es un filósofo que nace en el 25 y muere en el 95, así que es bastante contemporáneo. Y traje algunos textos de él, que es la filosofía, Nietzsche y la filosofía. Por acá está la lógica del sentido. Y acá, que voy a estar usando yo también, la literatura y la vida, que es el que realmente a mí me pone en contacto con lo que Sofi va a estar exponiendo, ¿no? Sí, traemos los libros además porque son nuestras herramientas, ¿no? Así como en otras disciplinas hay otras herramientas, en filosofía las herramientas son los libros y muchas veces
esta imagen erudita del profesor de filosofía hace que esto se esconda y esté por detrás y pareciera que el saber es propiedad del profesor o del filósofo, y en realidad no vamos a decir nada nuevo, sino que todo está dicho acá. Lo que tratamos de hacer es pensar con estos conceptos, ¿no? Ver qué podemos hacer con estas herramientas. Entonces por eso lo ponemos sobre la mesa en vez de esconderlo. Entonces, para empezar a pensar la escritura como acto de resistencia, vamos a hablar de algo que aparece muchísimo en La lógica del sentido, este libro que está acá abajo, respecto del lenguaje. Este filósofo que es Deleuze retoma una tradición que es la estoica, ¿no? Una tradición que es bastante heterodoxa en la filosofía. Deleuze va a atravesar por autores siempre que son bastante marginales. Tenemos a Spinoza, tenemos a Nietzsche, Bergson, autores que no son tan trabajados en filosofía. Deleuze los recupera y los estoicos tienen un concepto muy interesante que es el de incorporales, ¿no? Y acá nos detenemos, lo incorporal. Entonces, pensemos que el lenguaje es algo incorporal, ¿no? Porque efectivamente cuando yo hablo sobre las cosas, pero el lenguaje es abstracto. Ahora, el lenguaje es algo incorporal, pero que atraviesa los cuerpos, que penetra los cuerpos, que deja marcas en ellos. Partiendo de esta premisa vamos a pensar qué significa esto de que lo incorporal penetra los cuerpos, interviene en los cuerpos. Entonces, cada vez que uno escribe, y acá tenemos como dos caras de una misma moneda, escribir y hablar es lo mismo, porque estamos siempre en torno al lenguaje, ¿no? Incluso hay lenguajes que no son escritos y que tampoco son orales, pero que de repente son lenguajes de seña, o por ejemplo en danza hay una notación. Entonces hay muchos tipos de lenguaje. Ahora siempre, en la música también, pero siempre que hablamos sobre las cosas, sobre el mundo, sobre la realidad, lo que hacemos es una operación formal. Traducimos, abstraemos, simbolizamos. Por eso habría dos movimientos propios del lenguaje. Uno que es la abstracción, que lo que trata de hacer es reducir siempre los elementos complejos a símbolos simples. Por ejemplo, la matemática abstrae, pero también está la interpretación, que lo que hace es algo que parece simple, que parece obvio, natural y evidente, lo complejiza, ¿no? La filosofía va a ir más bien por esta segunda línea, la de la interpretación, pero vamos a ver que en algún punto se juega incluso la abstracción, porque cada vez que conceptualizamos algo estamos remitiéndolo a un todo cerrado y acabado. Un concepto siempre define una cosa y en esa definición se circunscribe el objeto de estudio, por así decirlo. Ahora, también nos decimos en el lenguaje, nos escribimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno habla, aparece en el enunciado el sujeto de la enunciación. O sea, somos sujetos porque hablamos, porque nos decimos. Sino, ¿de qué manera advertimos al sujeto? Si no es en el lenguaje. Entonces, somos sujetos y sujetos de una enunciación, siempre, sujetos a una enunciación. En este librito, este es un libro de 1969, hay una serie, la 22ª serie, que se llama Porcelana y Volcán. Y acá Deleuze desarrolla especialmente esta idea de que somos sujetos de la enunciación y que nos decimos por el lenguaje. Ahora, todo lenguaje en este capítulo
se dice siempre desde una ruptura, desde un quiebre, desde una grieta. Especialmente ese capítulo se lo dedica a Scott Fitzgerald, que lo tenemos acá abajo, en el Crack Up, que luego vamos a hablar en profundidad de ese texto, pero si ya lo leyeron, saben que el Crack Up es la grieta que tiene Fitzgerald adentro, su cuerpo roto al interior, pero también al exterior. Al exterior porque hay un contexto histórico que es de crisis, y se escribe desde ahí, ¿no? Fitzgerald produce esta obra a partir de una ruptura. La grieta silenciosa, va a decir Deleuze. La grieta silenciosa es casi imperceptible. Yo les dije que el capítulo se llama Porcelana y Volcán. Como las grietas de la porcelana, vieron que cuando sobre todo uno lo puede ver en los pocillos de té o de café de las abuelas, cuando son viejas las cosas de porcelana, empiezan a tener unas grietas casi imperceptibles. Ahora porque de hecho se puede seguir usando, ¿no? Claro. Eso es importante. Están las grietas, pero la taza o el plato se sigue usando. Exactamente, es decir, el elemento está entero, pero está agrietado. Está entero y está agrietado, y esas grietas se produjeron con el devenir del tiempo, hicieron que ese objeto o ese elemento cambie su naturaleza. Ya nunca va a ser como cuando era nuevo. Esas grietas no se pueden borrar, pero eso no significa que se vaya a romper. Entonces, sí podemos pensar que está al borde del estallido, pero todavía no. Está agrietado. ¿Qué se puede hacer cuando algo está agrietado? Bueno, el cuerpo de Fitzgerald está agrietado cuando escribe, les decía hace un ratito, y está al borde del estallido. Ustedes saben que poco tiempo después de escribir este libro, él muere. Pero produce la obra, yo creo, más importante, o por lo menos la que lo lleva a ser tan conocido, que es el Crack Up. Y la más criticada. Hay una anécdota de Hemingway. Hemingway era un amigo, algo así, esquivo de Fitzgerald. Era el amigo snob, ¿no? Claro. El que le iba bien. Exactamente. Y le dice, ¿qué estás haciendo con este libro? ¿Sí? Le estás dando de comer a las fieras para que te liquiden. Esa es la expresión que usa Hemingway. Y sin embargo es el libro que finalmente nos hace hablar de Fitzgerald hoy, particularmente, ¿no? Y el sentido del Crack Up, que ahora Sofi lo va a empezar a trabajar y yo también lo voy a tomar, es elemental, porque de hecho no hay una traducción a ese término inglés. Decimos Crack Up, ¿no? Pero él se despide con esa obra, Hemingway le hace esta sugerencia, y sin embargo es, por lo menos para mí, ¿no? La obra de Fitzgerald, entre otras que ya nombraremos, ¿no? Pero desde ahí nosotros nos vamos a poner a pensar la cuestión de la grieta, ¿sí? Y de la escritura, por cierto. Sí, y esto de escribir desde una grieta, desde una ruptura, desde una fisura, implica hacer una contraefectuación. Esto es un concepto que especialmente está en Deleuze, contraefectuar esa situación de ruptura, que muchas veces es dolorosa. Contraefectuar es decir plegar, es decir, crear algo a partir de eso, generar un mundo posible, porque cuando uno escribe, crea mundos posibles. Si bien se crea desde un mundo específico, el nuestro, el que vivimos, el que vive Fitzgerald, el que vive cada uno, con los pies en un suelo, cada vez que escribimos abrimos ventanas, ¿no? Hacia otros mundos posibles. Escribir para crear mundos posibles convierte a la grieta muchas veces en una línea de fuga, que es línea de fuga, es otro concepto que especialmente usa Deleuze. Y entonces tanto lo corporal como lo incorporal, y recién decíamos, no se olviden que el lenguaje es incorporal, compone al cuerpo. Entonces es importantísimo lo que hacemos con el lenguaje, porque también compone a un cuerpo, a nuestro cuerpo.
las palabras para Deleuze, y creo que para la mayoría de los invitados que hemos traído acá, pueden alterar la fibra más vital que tenemos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre literatura, una novela, un cuento y filosofía? Bueno, es muy difícil diferenciarlo, pero ahora vamos a ver 3 registros que señala Deleuze. En principio, lo que adelanto es, hay un cruce entre lenguaje y pensamiento que vamos a llamar ontosemántica, ¿no? Cada vez que hay una semántica, cada vez que hay un lenguaje acerca de las cosas, también hay comprometida una ontología, ¿no? Un modo de entender las cosas, un modo de ingresar al mundo. Por eso la ontosemántica va a ser el modo propio de la filosofía, ¿no? ¿Cómo hacemos para traducir la realidad en un registro conceptual que a su vez implique una ontología? Les leo un pedacito de página 202. De este libro que es de 1991, que es La filosofía, en donde Deleuze nos explica un poco por qué la filosofía intenta atrapar conceptualmente las cosas que siempre se nos escapan, ¿no? Porque no se puede decir lo que la cosa es por completo, siempre hay algo que excede al lenguaje, que no puede ser dicho. Y nos dice, solo pedimos un poco de orden para protegernos del caos. No hay cosa que resulte más dolorosa, más angustiante que un pensamiento que se escapa de sí mismo, que las ideas que huyen, que desaparecen apenas esbozadas, roídas ya por el olvido o precipitadas en otras ideas que tampoco dominamos, ¿no? Entonces, intentamos ponerle orden a ese caos, ¿no? A esa realidad que muchas veces es antinómica, es paradójica, es contradictoria. Conceptualizar es un poco ordenar. Dicho esto, entonces nos vamos a esta división que yo les decía que aparece en este librito entre 3 modos de crear, 3 modos de cartografiar o de traducir la realidad. Para Deleuze, los objetos de estudio varían en función del modo en que se los aborda. Un modo de abordaje va a ser el científico, otro modo el artístico y otro modo el filosófico. Es importante para él diferenciarlos porque si bien él dice que la filosofía crea conceptos, hay muchas disciplinas que se adjudican la creación de conceptos, ¿no? Podemos pensar, bueno, en tantísimas, pero la ciencia es una, pero incluso los publicistas dicen crear conceptos, ¿no? El que hace una publicidad también crea un concepto publicitario. Entonces, ¿cuál es la diferencia del concepto filosófico con el resto de las operaciones formales? Bueno, y dividen estos 3 grandes campos. Los primeros 2 se los menciono mínimamente, el que más nos interesa es el de la filosofía por ahora. Para Deleuze el objeto de la ciencia, o lo que crea la ciencia, son funciones y variables. Funciones y variables que lo que hacen es circunscribirse siempre, ponerle un límite siempre al objeto de estudio. Entonces, explica las conexiones internas en un estado de cosas. Entonces, de un estado de cosas, lo que genera es una explicación en torno a esas variables que hay al interior y las formula al modo de proposiciones. Por otra parte, el objeto del arte, para él va a ser el de los afectos y los perceptos. Decimos perceptos como conjunción de percepciones y conceptos. Entonces el arte erige monumentos totalizantes, y cuando dice arte se está refiriendo tanto al arte plástico como también puede ser al que escribe un poema.
el arte en general presenta siempre una obra acabada, que lo que intenta hacer es trazar un plano de inmanencia. Intervenir el caos, porque todos los registros intervienen el caos, vimos que en las ciencias interviene el caos para acotarlo y explicar esa porción de caos, ¿no? Ordenar una porción del caos. En el arte se intenta, si se quiere, erigir una figura que contenga ese caos, ese infinito, ¿no? Pero esa figura es acabada, es cerrada. Entonces hay algo distinto en lo que hace el arte, que es esto de trazar un plano de composición, un plano compositivo, y la filosofía, que lo que va a hacer es perfilar algo que todavía no está. Y cuando digo perfilar algo que todavía no está, me refiero a acontecimientos, ¿no? La filosofía crea conceptos que sobrevuelan un estado de cosas, que no son el estado de cosas, sino que lo sobrevuelan y que nos incitan nos provocan a generar acontecimientos. Es importante el estado del sobrevuelo del concepto, porque muchas veces uno cree que se hace filosofía de la historia, ¿no? Que la filosofía tiene que ver con el tiempo histórico. Y desde esta posición vamos a entender la filosofía como algo intempestivo, que está contra su tiempo, que está siempre desfasada. Por eso, de alguna manera, está como, si quisiéramos pensar en términos cronológicos, está como en un tiempo futuro. Está intentando generar esos mundos posibles de los que hablábamos. Yo me traje una cita. Nos dice Deleuze: el filósofo es un especialista en conceptos y a falta de conceptos sabe cuáles son inviables, arbitrarios o inconsistentes, cuáles no resisten ni un momento y cuáles, por el contrario, están bien concebidos y ponen de manifiesto una creación incluso perturbadora o peligrosa. Hablando del concepto, y ese concepto no nace de una historia, es ahistórico. Por más que siempre uno escribe desde un tiempo específico, lo que se escribe tiene que ver con algo más bien impersonal. Por eso Deleuze va a decir que todo concepto nace de una geografía y no de una historia. De una geografía porque hay un estado de cosas que preparan un acontecimiento o un concepto que incita a ese acontecimiento. Un estado de cosas. Un clima, un medio ambiente. El concepto es incorpóreo, aunque se encarne o se efectúe en los cuerpos, pero precisamente no se confunde con el estado de cosas en que se efectúa. Carece de coordenadas espacio-temporales. Solo tiene ordenadas intensivas. Carece de energía, solo tiene intensidades, es enérgico. El concepto expresa el acontecimiento, no la esencia o la cosa. Es un acontecimiento puro. Entonces, ¿qué es esto que después, incluso junto con Guattari, van a desarrollar como geofilosofía? Este modo de entender la filosofía topológicamente, ¿no? Ya no tanto desde el tiempo, sino más bien desde el espacio. Por eso, la cadena de los filósofos no es la eterna cadena de los sabios, y menos aún el encadenamiento de la historia. No es la historia, sino una cadena rota. La sucesión de cometas, su discontinuidad y su repetición, que no se refieren ni a la eternidad del cielo que atraviesan, ni a la historicidad de la tierra que sobrevuelan. Presten atención a esto.
no se refieren ni a la eternidad del cielo que atraviesan, no está en lo alto, ni a la historicidad de la tierra que sobrevuelan, ni está en las profundidades, está en la superficie. Que nosotros, por lo menos tradicionalmente, entendemos que la filosofía tiene que ver con una reflexión muy profunda. Sí. Bueno, desde este lugar vamos a intentar pensar que la filosofía es lo más superficial que hay, que tiene que ver con la superficie. No hay ninguna filosofía eterna ni ninguna filosofía histórica. Tanto la eternidad como la historicidad de la filosofía se reducen a esto. La filosofía siempre intempestiva en cada época, ¿no? Desde una época contra una época. Y retengamos el concepto de intempestiva porque es algo que va a aparecer cuando pensemos el crack-up como también algo intempestivo, algo fuera de tiempo. De hecho, ahí yo advierto, después podemos ver qué pasa, un mal de tiempo, de la estructura de tiempo, pero hay mucho en el acto de escribir que tiene que ver con lo intempestivo, ¿sí? Con lo extemporáneo, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de captar eso a través, por lo menos en lo que a mí respecta, de la literatura, ¿sí? Y del acto creativo en general, ¿no? Porque hoy nos vamos a dedicar a la escritura, pero lo intempestivo se da en muchos niveles creativos, ¿no? Pero retengamos también ese concepto de intempestivo como extemporáneo, ¿no? Como fuera de tiempo, porque lo vamos a estar todo el tiempo un poco refiriendo, ¿no? A partir del acto de creación como resistencia, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora. Sí. Otra característica del concepto filosófico, que no se crea desde la nada, que no se crea ex nihilo. Es decir, nadie inventa conceptos que saca de la galera. Cuando creamos un concepto, y por eso yo le digo, estos son herramientas, cuando creamos un concepto siempre hay algo previo. Lo novedoso es el agenciamiento, el modo en que conectamos esos elementos que componen a un concepto. Entonces la combinatoria es la novedad, pero los elementos siempre son previos. Y un concepto no solamente se compone por otros conceptos filosóficos, muchas veces también parte de sus componentes son experiencias empíricas, una pintura, un gesto, el gesto de un niño. Hay muchas cosas que pueden componer a un concepto. Entonces, todo es agenciable y todo concepto está hecho por una cantidad, una multiplicidad de componentes que tienen previamente a algunos personajes conceptuales, tal vez que los han utilizado o no, y tiene siempre ese zigzagueo, el concepto, que es que está abierto al cambio, ¿no? Es susceptible de ser tomado por otros, si bien se presenta siempre como algo cerrado, como algo que describe, que define una cosa, eso no quita que otro venga y haga de ese concepto una interpretación alternativa. De hecho, nosotros vemos que justo hoy no traje, sí, Nietzsche y la filosofía. Deleuze tiene varios textos sobre filósofos, tiene un libro sobre Leibniz, otro sobre Kant, sobre Spinoza, sobre Foucault. Toma conceptos de otros filósofos y genera algo nuevo, ¿no? Cuando yo leo Nietzsche y la filosofía, no me encuentro con Nietzsche. Es Deleuze utilizando a Nietzsche para pensar, ¿no? Entonces, engendrar algo novedoso a partir del encuentro con un concepto, con una obra de arte, con un personaje conceptual. Personaje conceptual es un término que usa Deleuze para referirse no a las personas, no a las personas físicas, a las personas de carne y hueso, sino a un seudónimo, un nombre que puede ser arbitrario, pero que sirve para hacer referencia a una constelación de conceptos. Entonces uno se encuentra con personajes conceptuales
Y para Deleuze, Nietzsche, Spinoza, que son interlocutores en sus libros, no son más que personajes conceptuales. Lo que interesa a él siempre es algo que no tiene nada que ver con la persona, sino que va impersonalmente. Y por eso sirven los personajes conceptuales para pensar en los encuentros. Otra cosa importante respecto del concepto. Deleuze nos va a decir que el concepto es el punto de condensación de sus componentes. ¿Por qué decimos que está coligado ese concepto? ¿Por qué nos resulta claro un concepto? Bueno, porque justamente es el punto de condensación. El concepto es más o menos consistente, más o menos vacuo, más difuso o más claro, en función de lo ligados que estén sus componentes. Si esos componentes están agarrados como con hilitos, y probablemente no desconfiemos de ese concepto. Ahora, si ese concepto está bien formulado y tiene una solidez, y bueno, probablemente le creamos a ese concepto. Entonces, es interesante pensar que todo concepto es singular y todo concepto tiene una naturaleza. Si yo saco un elemento de ese concepto, cambia la naturaleza del concepto. Si yo agrego un componente a ese concepto, cambia la naturaleza de ese concepto y ya es otro, no es el mismo. Por eso, la naturaleza del concepto se define siempre por la composición, ¿no? Por la combinatoria de sus elementos. Y dijimos ya que se agencia, se crea conceptos por captura, es decir, captura de códigos, ¿no? Incluso de códigos que son heterogéneos, ¿no? Estas bodas aberrantes de las que habla Deleuze tiene que ver con que encuentros entre registros distintos. Por eso también para él va a ser muy importante la transversalidad respecto de estos tres registros que yo les mencionaba, el arte, la ciencia y la filosofía. Deleuze dice, bueno, tiene que haber una conexión transversal entre estas disciplinas, porque si quedan siempre como cada una por separado, no se dan estos encuentros entre códigos heterogéneos y es dificilísimo que se genere alguna novedad, ¿no? Es repetición de lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para, en vez de repetir lo mismo siempre, generar algo novedoso? Bueno, para generar algo novedoso necesitamos una nueva combinación. Por algo apela, Sí. y esto es como una pregunta, invitación a quienes quieran, por algo apela mucho a la literatura, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Y al cine. Un poco haciéndole, hoy al cine no, pero haciéndole caso a Deleuze ante esa recomendación, han venido algunos personajes que incluso Deleuze mismo trabaja y menciona, otros no, que podría tranquilamente haber trabajado. Yo a veces me pregunto por qué no, como es el caso de Marguerite Duras. Un poco nos habíamos preguntado en algún momento si Deleuze no trabajaba con algo de Duras, incluso con Sheila, y aprovecho para saludarte. También yo le transmití esta inquietud porque me parece una autora que está muy en la línea de lo que Deleuze está buceando, ¿no? Pero esto que Deleuze propone, nosotros también intentamos, con humildad por cierto, hacer lo que es, bueno, transversalizar estas áreas que Sofi está mencionando y poner en juego a la filosofía con la literatura, ¿no? Y ahí aparecen los personajes de los que ya vamos a estar hablando. Pero ese trabajo hay que estar haciéndolo todo el tiempo, porque incluso se renueva el pensar, que es lo que nos interesa prácticamente, ¿no? Sí, y ya que mencionás la literatura, sí. Nos vamos un poco, yo les contaba que Porcelana y Volcán es un capítulo dedicado a este texto, a Fitzgerald. ¿Qué sería hacer un viaje in situ? ¿O qué sería hacer una fuga desde la escritura? In situ significa desde el lugar, ¿sí? Es decir, sin moverse en un sentido concreto, no mover el cuerpo, ¿no? Viajar quieto,
como una especie de contrapunto allí interesante, ¿sí? Cómo me puedo mover estando quieto. Y de hecho uno también puede viajar moviéndose físicamente y de repente no haber hecho ningún viaje. Claro. ¿No? Ir de un lado para el otro, pero sin hacer un verdadero viaje, porque para Deleuze un verdadero viaje es un viaje de ruptura. Y eso es lo que para él ha hecho Fitzgerald. Y por eso nos interesa. Este libro es una recopilación que hace Edmund Wilson, que es quien lo edita, pero sale varios años antes, depende de si redondeamos para arriba o para abajo, son 4 o 5 años, veníamos discutiendo eso. Pues Fitzgerald muere el 20 de diciembre del 40 y Wilson, a quien le 45, le debemos reconocer una importancia suprema en la existencia de este texto, ¿sí? Reúne 4 años y medio más tarde estos ensayos que llevan por nombre el crack-up, que es un término del cual ya estamos por hablar, pero bueno, no importa, 4 o 5 años después de la muerte. Y no es un dato menor, perdón Sofi, me Sí. mete un toque, porque ella está con Fitzgerald, yo voy a seguir un poquito con él también, traje otra cantidad de personas, y es curioso que los textos que yo he traído, en los que ellas y ellos, porque hay mujeres, como dije al principio, hablan de esta relación de la vida y la literatura y la escritura y la resistencia, en sus libros cuando ya están por morir. No lo saben, ciertamente, uno no sabe a menos que esté con alguna enfermedad terminal, pero escriben estas cosas que hemos traído y un año o el mismo año mueren. ¿Sí? Hablo de Artaud, hablo de Duras, hablo de Lispector, ¿sí? Que deja una obra tremenda en el mismo año, 77, el mismo año que ella se muere. Entonces, para empezar a pensar también cómo la escritura te atraviesa de lleno, ¿sí? No es que está la escritura por un lado y la vida y el cuerpo por el otro, ¿sí? Hay escritura porque hay cuerpo, ¿sí? Porque hay vida, ¿sí? Pensemos siempre en esos registros, ¿no? Para ver qué pasa. Sí, y es un texto, yo no sé cuántos de acá lo han leído, para no decir algo redundante o que ya sepan. ¿Alguien lo leyó? Bueno, Gilda, sí. Sofí. Es muy breve. Bueno, es un texto autorreferencial, habla sobre sí mismo, cuenta un poco su historia y empieza escribiendo sobre el hecho de que no puede escribir. Él tuvo una vida con muchos vaivenes porque se rodeó de mucha gente importante, pero también la pasó muy mal por momentos. Fue desde temprano un muy buen escritor, pero con el tiempo eso no se fueron vendiendo tanto sus libros y sumado a los problemas, a las enfermedades como el alcoholismo, la esquizofrenia de su esposa, etcétera, se fue apagando y bueno, llega el momento en que necesita escribir algo para sobrevivir, para vender libros, y entonces escribe sobre el hecho de que no puede escribir porque no es una vida que ya no puede más. Duras va a decir, te lo meto así de... Sí. Escribir sobre el espanto de escribir, ¿sí? Para hacer hablar un texto con otro, yo un poco veo eso acá en el crack-up, escribir sobre ese espanto de escribir y ya en el límite, ¿sí? Cuando ya uno está perdiéndose, cuando la vitalidad de uno ya está a punto de extinguirse, ¿no? Sí, les leo solamente el principio del libro porque ya con el principio uno sabe de qué va. Es un libro, para mí por lo menos, muy fuerte, que golpea. E inicia, esto lo escribe en febrero de 1936, diciendo: toda vida es un proceso de demolición. Por supuesto. Toda vida es un proceso de demolición. Pero los efectos de los golpes que hacen la parte dramática del trabajo, los grandes golpes súbitos que vienen y parecen venir de fuera, los que uno recuerda, los que carga con las culpas,
los que en momentos de debilidad les cuenta a los amigos, no se muestran en el acto. Yo recién les decía que las grietas no son el estallido, que las fisuras no son evidentes muchas veces en el acto. Hay otra clase de golpes que vienen de dentro, que no se sienten hasta que ya es tarde para tomar alguna medida, hasta que uno entiende irrevocablemente que en algunos aspectos nunca volverá a ser tan buen hombre como antes. En otra traducción, lo discutíamos otro día, esta es la más actual, que salió hace poco, pero Es más, es nuestra, es argentina. ahí donde dice buen hombre en algunas traducciones, y me parece que es mejor para referirlo ahora, habla de buena salud, ¿sí? Más que de ser un buen hombre, de tener buena salud. Me parece interesante porque la escritura tiene mucho que ver con la salud. ¿Sí? Ya vamos a estar viéndolo con cada uno de estos, pero digo, para tener una versión más, ¿no? ¿Sí? Más que un buen hombre, se habla de una buena salud, ¿sí? La salud del escritor en este caso, ¿no? Que está en proceso de dislocación o de derrumbe, ¿no? La primera clase de rotura da la impresión de suceder rápido. La segunda clase ocurre casi sin que uno sepa, pero se hace consciente bien de repente. Esta es la grieta silenciosa de la que hablábamos al principio, ¿no? Y acá a mí me interesa pensar que hay tres maneras de entender el cuerpo en Fitzgerald desde Deleuze. Y es el cuerpo como algo exterior, lo que pasa, y un poco se los mencionaba, en la historia de Fitzgerald es la Primera Guerra Mundial, la quiebra de la bolsa de valores, crisis, etcétera. También, ¿por qué no?, el éxito, la desmesura, ¿no?, toda esa vida de excesos que él tiene. El cuerpo como algo interior, esos golpes que vienen de dentro y que también se manifiestan al modo de la enfermedad. Yo les decía que él tiene enfermedades físicas que también lo agotan, que lo apagan. Y el cuerpo como algo superficial. ¿Qué es lo que pasa en la superficie? ¿Qué es lo que expresa cuando escribe? Esa grieta que hace que sobreviva incluso después de morir, ¿no? Porque él sobrevive a su propia cicatriz. Claro. Hay algo que hace que lo sigamos leyendo a Fitzgerald. Entonces, la literatura, y un poco volviendo a lo que decía Tommy, como una empresa de salud, tal vez tenga que ver con eso, con ese contraefecto que hace el escritor cuando escribe, cuando pliega esa grieta, a veces dolorosa, y la transforma en línea de fuga. Él escribe algo profundamente vital, en el sentido de que todavía se sigue actualizando su obra, todavía la ponemos en acto, no ha muerto. Y devenir escritor, más que ser escritor, tiene que ver con que en la obra haya otros devenires, o que en la escritura se contengan diversos devenires. Lo interesante de esta obra es los devenires que contiene, que exceden a lo exterior y a lo interior. Y por eso yo me quedo en el plano de lo superficial y de lo impersonal. Algo que nos toca a todos. ¿Qué es lo que hace que cuando yo voy a leer a Fitzgerald me emocione? ¿Qué es lo que me hace llorar cuando leo Fitzgerald? Es algo que no tiene que ver con la historia de Estados Unidos en ese momento, es algo que no tiene que ver con el proceso de Fitzgerald, sino que es algo impersonal. Y les leo, eso le traje, de un texto que se llama Diálogos, sobre la parte sobre la superioridad de la literatura angloamericana. Deleuze nos dice:
Partir, evadirse, es trazar una línea. El objeto supremo de la literatura, según Lorenz, partir, evadirse, atravesar el horizonte, penetrar en otra vida, así es como Melville aparece sin darse cuenta en medio del Pacífico. Verdaderamente ha rebasado la línea del horizonte. Huir no significa ni muchísimo menos renunciar a la acción. No hay nada más activo que una huida. No hay nada más activo que una huida. Esto es importantísimo y ahora Tommy nos va a hablar de esto en un rato. Huir es lo contrario de lo imaginario. Huir es hacer huir. No necesariamente a los demás, sino hacer que algo huya. Hacer huir un sistema como se agujerea un tubo. Huir es trazar una línea, líneas, toda una cartografía. Solo hay una manera de descubrir mundos, a través de una larga fuga quebrada. Y entonces le cedo la palabra a Tommy, que nos va a hablar un poco de esta huida de Fitzgerald. Bueno, te agradezco, Sofi, porque ahora me prepara el terreno para justamente indagar en estas cuestiones, por eso yo corro con ventaja. Ella un poco hizo el trabajo más pesado, más tedioso, que nos viene perfecto, para ahora entrar a la parte, si se quiere, más activa, ¿no? de este encuentro, ¿no? Les voy a contar muy rápidamente para no irnos por las ramas y, aunque sea horrible decirlo, capitalizar el tiempo que aquí tenemos, y incluso en sintonía con el agradecimiento de que se hayan acercado a participar de esto, un poco lo que vamos a hacer, y que tendrá dos ejes, ¿sí? Y mi guía primordial para atravesar estos ejes va a ser Artaud, Antonin Artaud, que capaz conozcan, capaz no, lo van a conocer hoy si aún no. Es un escritor fundamental que nace en el mismo año que Fitzgerald, en 1896, muere un poco más tarde, en 1948. Yo tiro los años no para aparentar erudición, porque no estoy ni cerca, sino para que ustedes en la cabeza también vean, qué estaba pasando en el mundo, qué nos estaba pasando a nosotros. Yo no existía, ¿no? Pero digo, soy parte de la historia también, somos historia, y para que más o menos lo ubiquen allí en el mapa. No sé si por tiempo yo tenía ganas de hacer esto, pero es algo que no hemos hecho nunca. No sé que a mí me parece, ella decía al principio una serie de papelitos, a mí me parece siempre fundamental, porque justamente confío en que la filosofía está allí, ¿no? En la intervención, no en la pasividad. Y esto, por demás optativo, por demás una invitación, nunca una obligación, de hecho no hace falta aclararlo, creo. Traje unos papelitos muy pequeños que me interesa que ustedes se tomen reloj 3 minutos, si tienen ganas, por cierto, para contestar una pregunta, ¿sí? Que yo me voy a traer aquí. Anónimo, me imagino. Pues anónimo, yo conozco muy poca gente aquí, salvo a Gilda, y a Germi no conozco a mucha gente, así que no importa la persona, quiero decir, confíen en eso, háganlo sin la necesidad de decir quién soy, pero ¿qué estoy proponiendo? Si nadie lo quiere hacer, seguimos de largo, aquí no ha pasado nada, pero que en este pequeño trozo de papel, si quieren usar más, lo usan, con lo que yo no conté es con el tema viromes, que capaz ahí, si me ayuda Sofi, que contesten la pregunta que me dispara a mí, ¿no es cierto? Que un poco ya Sofi ha dejado entrever, que es la siguiente: ¿para qué se escribe? ¿No? Estamos hablando de la escritura como un acto de resistencia, y uno escribe, ¿no? Uno particularmente escribe, yo particularmente también lo hago, pero a mí me queda rondando una pregunta, no la que les voy a pedir que contesten si tienen ganas, sino la siguiente. Hablamos de la escritura como un acto de resistencia, ¿no? Ya un poco divisamos qué se resiste o ante qué, ya vamos a hablar a fondo de eso, pero yo digo, ¿y si no escribo? Duras, a quien admiro y amo profundamente, se pregunta acá en una línea aislada, no lo voy a citar estrictamente para agilizar, ¿qué hace el que no escribe? ¿No? Y yo una vez, cuando entré a escribir también, y llenaba
o un poco pensaba la realidad a partir de eso, me pregunté lo mismo. Si yo no escribo, ¿qué hago? ¿Muero? ¿Sí? ¿Es indispensable la escritura? Y después, para ser más generoso, porque era bastante reduccionista la visión, dije, bueno, pensemos en el acto creativo. No hablemos de la escritura nomás. ¿Sí? Y de hecho ya ha venido Van Gogh también, por ahí se ha colado. En el acto de la creación como un acto de resistencia. Nosotros nos focalizamos en la escritura, por cierto, porque es un poco lo que más estamos metidos, pero abramos el abanico completamente, ¿sí? Entonces, esa noche que me preguntaba, bueno, ¿qué hace el que no escribe? Ahora me pregunto, ¿qué hace el que no crea? ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo una existencia sin crear? ¿Sí? Porque el que no escribe puede pintar. Exactamente. Puede bailar. Que era lo puede que tocar un instrumento. Por supuesto, por eso dije vino Van Gogh. Pero en esa visión tan cerrada mía, ahora de pronto me siento más cómodo, ¿sí? Porque se puede vivir sin crear, se puede llevar a cabo una existencia sin crear. Lo que les propongo, muy rápidamente, si así lo desean, es que en este papelito que yo les entregué, si tienen ganas, contesten esa pregunta. ¿Para qué se escribe? Extendiéndola a ¿para qué se crea? ¿Sí? ¿Para qué escribir? Y qué es lo que a mí me interesa como punto de partida. ¿Se puede contestar la pregunta del para qué cuando uno está pensando en la escritura o en la creación? Les doy 3 minutos, 2-3 minutos, si así lo desean, ¿sí? Si se quieren enganchar. Si no, seguimos de largo, ¿sí? Capaz que alguno quiera. Yo sé que es muy complejo porque en un rato, pero a mí la inmediatez también me seduce bastante, y ver qué pasa con eso. Bueno, a ver, ¿qué pienso yo que es escribir, crear? ¿Sí? Estando todos y todas habiendo entregado, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: leer estas intervenciones suyas sin reparar en ellas ahora, ¿sí? Simplemente leerlas y contarles bien por dónde vamos a ir para ver al final qué pasa entre sus ideas o sus posturas acerca de esto, y si podemos charlar, ¿no?, entre los autores que han venido y lo que ustedes han dicho. Leo al azar, no sabemos quién es quién, algunos han puesto su nombre, pero no lo diré, simplemente nos interesa lo que está expresado. Se crea para transmitir un mundo interior y poder afrontar la realidad personal. Te voy dejando acá, Sofi. Si no. Para expresar sentimientos que a veces ahogan el alma. Fíjense qué interesante. Para plasmar vivencias. La escritura es una promesa de sentido. Escribimos, porque las grietas se convierten en la naturaleza de la persona. Pienso que dice, cualquier cosa me dicen. Permite la explosión que hace a una nueva persona. Me gustan estos términos, explosión. Se escribe para desalojar la muerte que acecha, para tolerar y liberar la vida. Con Lispector, vamos a ver esta cuestión de la liberación de la vida a través de la escritura. Literatura en este caso, ¿no? Se crea para sobrevivir, para extenderse, para fugarse de uno mismo, una misma, para soportar el entorno, para sobrellevarlo y mejorarlo. Muchas gracias por esto. Para sentirse entero o entera, para encontrar sentido a la existencia, para justificar la propia vida y la ajena, para... a ver, creo que me perdí en esta. ¿Me ayuda, Sofi? Para exorcizar demonios. Sí. Muy bueno. Ya vamos con esto, ¿eh? Se escribe, 3 puntitos, se crea como un acto más en la vida, lo igualo a respirar, sonreír. Deleuze va a hablar de este verbo, respirar, ¿sí? Cuando hablemos de la escritura y la salud, ahí me vas a ayudar vos, Sofi. ¿Y eso qué significa? Que las palabras tienen que respirar para ser vitales, ¿no? Incluso cuando uno escribe hay un ritmo, hay una respiración. Sí. En los textos. Y ahora vamos a hablar de la escritura y el cuerpo, ¿sí? Porque no se puede, dice Duras, ahora vamos a aclararlo, ¿no?, porque si no queda como que es mío eso, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. ¿A qué vendrá esto? A esta relación entre la escritura y el cuerpo. 2 más que nos quedan. Se escribe para mostrar, expresar nuestras ideas, se crean, se expresan nuestras ideas. Muy bien. Y el último, como método de descarga emocional o catarsis, o simplemente para dejar una impronta. Si nos da el tiempo, Sartre va a hablar de eso, de la inmortalidad de la obra. Digo, en relación a esto que han dicho. Bueno, le agradezco también el aporte.
la inicial distinción entre la literatura de entretenimiento y la que se puede decir que es una literatura comprometida, ¿sí? Expresión sartriana, ¿sí? Está el escritor que se compromete y está el que no. Súper polémico porque él le va a tirar dardos a Proust, por ejemplo, como un escritor no comprometido, sino como un escritor burgués, que escribe para la burguesía. ¿Sí? Para contentar, ¿no? Para contentar, ¿sí? Expresa un sector muy reducido de la vida que se pretende universalista, porque la burguesía de base se pretende universalista, por cierto, y Proust no hace más que alimentar eso con esas situaciones amorosas. Sartre, ¿no? Obviamente es una postura, y también le tira a varios otros que después, si nos da el tiempo, vamos a estar pensando y comentando. Pero gracias, Germi, porque está la literatura y la escritura ligera y la que se arraiga, ¿sí? La que se compromete en el cuerpo, la que, expresión bien vulgar, sacude, ¿sí? Nosotros vamos a estar experimentando eso en la medida de lo posible, y voy a estar al final de nuevo con sus pequeños textos a ver qué ha sucedido. Bien, les comentaba y les repito muy rápido, avísenme cualquier cosa, pueden sugerir, si bien que en algún momento se está poniendo oscura la cuestión, que yo me voy a mover a partir de la pregunta de la escritura, ¿para qué se escribe? Por dos ejes. El eje número 1 es la escritura como experiencia creativa. Y yo le agrego aquí la lucidez frente al derrumbe. Ya le voy a contar de dónde me viene esta expresión, ¿sí? Pero lucidez y derrumbe. Estoy pensando en Fitzgerald, estoy pensando en Marguerite Duras y estoy pensando en Clarice Lispector, ¿sí? Que son los que primero vamos a estar pensando. Y el segundo eje es la escritura como hecho social, ¿sí? No hay escritura aislada. Sí vamos a ver en Duras que la soledad es indispensable para la escritura, ¿sí? Pero no termina allí. La soledad como la base, la casa de la escritura, va a decir Duras allí en Escribir. Pero bueno, esos serán los ejes, espero llegar a los dos. En orden de prioridad, empezamos por el de la experiencia creativa, que es el que está un poco más cercano a esto que estamos diciendo, y el segundo, que es el de pensar la escritura como hecho social, si nos da el tiempo, con Sartre y Gombrowicz, que nos van a ayudar a pensar dos cosas: el escritor comprometido, y la escritura y el estilo. ¿Vieron? Pues muchas veces hablamos del estilo. Che, ¿qué estilo tiene tal? No, medio barroco. Bueno, ¿qué es el estilo? ¿Y qué relación hay entre estilo y época? Vital, ¿sí? Estilo y época. Yo no me voy a poner a escribir como Dante Alighieri. Digo, ya vamos a pensar esto, si estamos en lo cierto, si estoy diciendo pavadas, pero en este librito, y ya voy diciendo todo lo que traje por si luego os interesan, que se llama Contra los Poetas, una especie de conferencia que Gombrowicz publica o hace en el 51. Y por cierto, cuando uno viene convencido de que la poesía es un lugar artístico pleno o un verdadero lugar artístico, lee este libro y empieza a dudar, ¿no?, de la poesía como arte. Pero no nos dejemos engañar, porque él va a criticar más que a la poesía, ¿a quiénes? A los poetas, a los que la hacen, ¿sí? Dejemos tranquila la poesía, metámonos con los poetas, que es una crítica similar, por eso los he unido, a la que Sartre lleva a cabo en qué es la literatura, ¿sí? Una de sus tantas obras de las situaciones, así eran llamadas, situaciones, no me acuerdo de qué número era esta, pero siempre partía como de alguna problemática, que es la literatura, y ahí Sartre piensa la figura del escritor comprometido, vaya si él lo podemos ver en él, reflejado. Algunos discuten esto, es súper discutible, pero cuando yo hablo de escritor comprometido pienso siempre en Sartre, no porque él haya acuñado este término, sino porque verdaderamente lo era, ¿sí? Pero bueno, ya en su debido momento, te apoyo aquí, Sofi, vamos a llegar a este muchacho. Y el resto que he traído, ya lo he comentado. Me está olvidando de una aparición que va a dar que hablar. Son estos tres personajes, y la tengo allí Duras también. Fitzgerald, quizás que lo voy a un poco, no sé si saltear la palabra, porque ya lo ha referido Sofi, para no dejar sin espacio a estas dos compañeras. Fitzgerald para pensar el crack-up, ¿sí? Y la relación del crack-up con la escritura, ¿sí? con la creación. Marguerite Duras y Clarice Lispector. Agrego uno de Duras, que es Escribir, libro que escribe, valga la redundancia, a 2 años de morir. Libro que escribe
el mismo año que muere. Libro que escribe a 4 años de morir y no escribe nada más. O sea, perdón, sí, porque no sé, discúlpame, che. Un soplo de vida, ya del título, prepárense, ¿no? Y es sobre la escritura también. Exactamente. Y hace algo impresionante acá que ya les voy a contar, pero fíjense las evidencias. Este no hace falta aclarar, se llama Escribir. Hay otro libro de Duras que también tiene un infinitivo que es Destruir, dice, que está un poco en la misma línea, lo sugiero también. Bueno, y este es el Crack Up, de Fitzgerald. Bien, espero el tiempo me acompañe y la capacidad de síntesis, que es algo que no suele acompañarme tan bien, esté entre nosotros. Para mí la figura estelar, José... Es no. nuestro. El Antonín sí, pero que vino. este es el único argentino que se ha colado, ya que hemos hablado de colarse. José Esbarra. No sé si es un ignoto para ustedes. Especulo que sí, porque si preguntan aquí en la librería, no va a haber de Esbarra. De hecho, estas son todas versiones clandestinas, versiones de feria del libro, ¿cómo se llama? En plazas. No lo van a enganchar en los lugares más comunes. Ahora está empezando a aparecer, ¿no? Pero José Esbarra es un escritor argentino, periodista también, estuvo en los medios de comunicación, que ha sido siempre denostado y apartado por su vida social polémica, ¿sí? Él era bisexual, era todo, él dice, él experimentaba todo. Y sus textos son, no me gusta cuando les dicen pornográficos, porque no, vieron que la pornografía es algo súper explícito. Aquí hay cosas explícitas, pero no es lo que yo advierto. Pero fue un poco excluido por eso, ¿sí? Olvídate que a Esbarra lo lean en el colegio, de pronto. Cuando para mí es súper valioso, ¿sí? Perdón, y el libro se llama Obsesión de Vivir. Pero este es de poemas, pero poemas que escribe Aliana, si no me equivoco. Sí, exactamente. Aliana es un personaje de una novela de él. O sea, acá hace hablar a Aliana y es todo un libro de poemas de ella. ¿Cómo? ¿Fue porque falleció? ¿Cómo? Te pregunta si ya falleció. Perdón, sí, no estaba entendiendo, Gilda, discúlpame. Sí, está muerto. Murió de SIDA. ¿Sí? Enfermedad de la época, muy, muy frecuente. Y bueno, fue bastante apartado, ¿no? Expulsado a los márgenes. Yo lo traigo cada vez que puedo y aquí nos va a estar ayudando muchísimo. Y el punto de partida guía, y ya está, dejo de presentar y vamos a los bifes. Antonín Artaud, ¿sí? Con 2 obras. Esta, la que me va a llevar por el eje A, que es la de la experiencia creativa. Vaya si ya es sugerente el título. Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Y esta otra, que es la Carta a los Poderes, que tiene un añadido, un pequeño poema, que es el que nos va a hacer pensar la escritura como hecho social, ¿sí? Entonces, esos van a ser nuestros ejes. Y yo también le afano aquí a Sofi la literatura y la vida de Deleuze, ¿sí? Para pensar en la literatura como una especie de salud, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Bien, punto de partida, cualquier cosa frénenme, me avisan. Sobre todo si hay algo que no se entiende. Yo en esta oportunidad, la vez pasada cuando trabajamos con Platón, expuse, esta vez voy a hacer decir más que decir, y después pensar a partir de ello. Antonín Artaud, decía yo, muere en el 1948. Otro más, y escribe esto en el 47. ¿Sí? Muere en un instituto psiquiátrico. No se suicida él, en algunos espacios se ha alimentado esa versión. Él muere ya en un estado irreversible, un poco de estos estados que hemos referido, pero se despide de la mejor forma. Escribe este libro, Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Sepan apreciar el cuadro, que también es el último que escribe Van Gogh. Hay algo con lo último, ¿no? ¿Sí? Allí tienen a los cuervos negros sobrevolando, término que también había aparecido. Hay algo con lo último, y respecto a eso, Deleuze señala, y que para mí es muy lúcido, esto de que la línea de fuga Ahí va. muchas veces se convierte en línea mortífera, ¿no? Como que están ahí. Es muy difícil mantenerse en una línea de fuga, por eso no se puede estar todo el tiempo en la línea de fuga, no se puede estar todo el tiempo creando, porque uno se puede caer de ese borde al abismo. Pero bueno, eso uno... Por eso el crack up, si uno tuviera que identificarlo, es explorar todas las formas posibles de perderlo todo, ¿sí? No hace falta ser escritor, no hace falta ser Fitzgerald, hace falta ser uno o una y sentir eso. Bueno, lo pierdo todo, se me va, ¿sí? Se me está escapando. Y ahí aparece la escritura, ¿sí?
cuando se está escapando. El Cracapa aparece ahí, ¿sí? Duraz, con el libro que nos va a dar en breve, aparece ahí. Un soplo de vida aparece ahí, se muere 3 meses después. Este libro también, ¿sí? ¿Qué pasa con el acto creativo? Bien, Van Gogh, a quien ya conocen, pinta este cuadro, ven allí los cuervos sobrevolando, en clara referencia, dice Artaud, estoy de acuerdo, a la muerte que se acerca allí, y se pega luego un tiro en el vientre y muere, no recuerdo la edad exacta, creo que 34 o 36 años, Van Gogh, si alguien tiene la data capaz que ayuda, pero no me acuerdo hoy muy bien, pero este es el último grito de Van Gogh. Y fíjense, estamos hablando de un cuadro. Me interrumpo yo mismo. Quiero que hagamos la prueba y pensemos en todo esto que hay como especie de gritos desaforados, ¿no? Que hay algo que habla a través de todo esto, ¿sí? Que se ha encarnizado en el cuerpo y que nosotros estamos acá para escucharlo. Fíjense cómo, no pensaba hacer esto de una, pero fíjense cómo empieza Lispector en un soplo de vida. Ya le voy a contar la particularidad de este texto, porque es Lispector como doblándose a sí mismo en dos, aparece un autor, Ángela, ya les cuento. Esto no es un lamento, es un grito de ave de rapiña, ¿sí? Esto no es un lamento, es un grito de ave de rapiña. Para que vayamos pensando que el acto de creación como resistencia, realmente, en un sentido estricto, es un grito, ¿sí? Es un pararse frente a qué, o ante qué, o en la proximidad de qué, ¿sí? La muerte, alguien dijo por aquí hace un momento, se escribe para desalojar la muerte que acecha. Loquísimo esto. Se escribe para desalojar la muerte que me acecha. Van Gogh, Artaud, Lispector, ¿sí? Fitzgerald, ya hoy muy conocido. Es esa escritura al borde, ¿sí? La escritura de ya cerca al se acabó, ¿sí? Bien, son breves las lecturas, no se preocupen. Dije, parto con Artaud, Van Gogh desde aquí. Podríamos dedicarle la hora entera a este texto, pero no lo haremos. El objetivo es otro. Pero quiero que escuchen lo que él está diciendo a través, digo a través y no a partir, a través de la obra de Van Gogh, ¿sí? Piensa en esto que ustedes un poco han intentado contestar. Y dice Antonín, no hay nadie que haya jamás escrito o pintado, esculpido, modelado, construido, y ahora uno que involucra todo, inventado, recién Sofi Condelés hablaba de la creación de conceptos, inventado a no ser para salir del infierno. Vamos de nuevo. Desalojar la muerte que acecha, ¿sí? Liberar la vida. Nadie ha escrito jamás, digo, me quedo con el escrito porque un poco es el que nos invita hoy, a no ser para salir de un infierno. Ahora, la pregunta que yo me hago, porque ahí Artaud dice cuál es el infierno que está dando vueltas en Van Gogh, su relación con el Dr. Gach y la relación con el hermano de Van Gogh. Sugiero las cartas a Theo. Theo es el hermano que tiene una vida súper ordenada, casado, hijos, buen sueldo. Y Van Gogh está ahí como dando vueltas en sus creaciones y realmente no tiene un suelo firme. Obviamente la teoría de Artaud es que Van Gogh es liquidado por la sociedad, ¿sí? Nadie muere solo, dice por allí, ¿sí? Así como nadie nace solo, esto es bien sartreano también, nadie muere solo, ¿sí? No es que el suicida muere porque individualmente eligió irse. Según la teoría de Artaud, ¿no? Hay una opresión externa sobre el suicida, ¿sí? En el caso que él refiere. Así que partimos por allí y vamos a pensar la experiencia creativa y esta especie de lucidez frente al derrumbe. Pensaba hoy si llamarlo en el derrumbe, pero me parece más interesante esta cuestión de estar mirándolo cara a cara al derrumbe, ¿no? Bueno, se me está por venir todo abajo. Peor aún, Sofía decía ahí lo de la porcelana, detecto las grietas que no había visto antes. Vieron que uno de repente, ya hablo en un sentido más corporal, se mira al espejo y dice, uy, esto no estaba antes, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Y también nos vamos dando... ¿Cómo? Yo no tengo espejos en mi casa, por ejemplo. En el baño nomás, porque es una cuestión evidente, pero justamente lo que yo quiero poner en evidencia es eso. El derrumbe se va dando de a poco.
intempestivamente y uno no se da cuenta de la progresión del derrumbe, que es un poco lo que Sophie ya ha referido con Fitzgerald. Para no ahondar con Fitzgerald y darle lugar a la gente, hago algunas menciones así, ya al pasar, acerca de la vida de... Perdón, algo Sí. importante que con respecto a lo que estás diciendo. Deleuze señala esto que también me parece muy interesante, que es que las grietas aparecen imperceptibles, silenciosas, por más que haya muchos ruidos alrededor de Fitzgerald efectivamente hay mucho ruido. Lo intenso es el silencio, ¿no? Claro. Lo que golpea no es el ruido, es el silencio. Como vos me decías, y esta te la tomo, el silencio que bulle, ¿sí? Sí. Ese ruido ensordecedor del silencio. Bueno, Duras, si lo habrás sabido, ella dice, es indispensable antes de escribir pasear por la casa, ¿sí? Ella tiene una casa grande y cuenta qué libro se escribió allí, que no. Pero esto es súper personal, ¿no? Porque a veces uno puede estar escribiendo en una confitería aquí mismo, pero escuchar el silencio ensordecedor, ¿sí? Ahí se germina la escritura. Para Duras, escribir es estar en soledad, ¿sí? Olvídate del matrimonio, olvídate de los amigos, peleate con tus amigos, los amigos lejos, ya lo va a decir ella mucho mejor que lo que yo puedo decirlo, pero para empezar a pensar en el silencio y la creación, ¿sí? Y no un silencio de, bueno, ahora estoy tranquilo, un silencio que oprime, ¿sí? Que golpea, que te somete. En Fitzgerald un poco ya lo hemos referido, voy a agilizar un poco, no me voy a meter en él como un poco capaz había planeado, pero el crack-up, ya lo referimos, es esa grieta, es una especie de enfermedad, digo yo, agrego, es un mal de tiempo, lo que transmite, pienso yo, Fitzgerald con el crack-up, es como una especie de estructura del tiempo que se empieza a tambalear, ¿sí? Y él escribe sobre este derrumbe que ha aparecido en su vida y que recién ahora lo está reconociendo. Me permiten una lectura de Fitzgerald, dije que no, pero acabo de advertir que es indispensable. Un segundo nomás, ya lo tenemos. Fíjense lo que dice. Entonces, Sophie ya había leído, recuerden lo que ella había leído. A 10 años de cumplir 49, o sea, a sus 39, está a un año de morirse. Claro, porque esto está por morirse ya. A 10 años de cumplir 49 años, no es nada, 49 años, de repente me percaté de que me había derrumbado antes de tiempo. Derrumbarse antes de tiempo. Y escribir a través del reconocimiento de este derrumbe prematuro. ¿Sí? Ahora vamos con Duras, ¿eh? Y dice, uno puede venirse abajo de muchas maneras. El derrumbe puede tener lugar en la cabeza, en cuyo caso a uno le arrebatan el poder de decisión. En el cuerpo, porque no todo es cabeza, en el cuerpo y no queda sino someterse al mundo blanco del hospital. ¿Sí? Esto es tremendo, ¿sí? Porque es lo que le pasó a Artaud. ¿Sí? Viene el derrumbe y queda postrado. A Nietzsche le pasó lo mismo. Nietzsche muere en 1900, pero en el 88, noviembre, ¿sí? Se apaga la tele, ¿sí? Ya no produce más Nietzsche, ¿sí? Es esta especie de loco que se vuelve loco, ¿sí? Que, como decía muy bien Sophie, la línea de fuga lo termina y anda a buscarlo a Nietzsche, ¿sí? No apareció más. Queda al cuidado de la hermana Elisabetta y la madre, que, bueno, ya un poco sabemos que han hecho estragos con este muchacho Nietzsche postrado y con los escritos póstumos, ¿no? Pero esta cuestión de derrumbarse antes de tiempo. Y ahora sí, perdón Fitzgerald por el poco tiempo que al menos yo te destino, pero también nos apura el otro tiempo. Me voy a meter en Duras y en Lispector, las voy a hacer dialogar a ellas lo más dinámico que pueda, pero antes leo una frase de Contra los Poetas, que yo dije que íbamos a agarrar al final, pero fíjense qué cosa imprescindible, ¿no? Para disparar estos dos mundos que vamos a estar visitando, que es el de Duras y el de Lispector. Recomiendo este texto, liquida a los poetas, casi digo poesía de vuelta, no, a los poetas. Y se pregunta, está hablando de la postura de los poetas que quieren reivindicar la poesía con mayúscula, que quieren armar versos que rimen, que son unos obsesivos de la forma, ¿sí? Ahí sonaste, ¿sí? Cuando te importa más la forma que el qué. Y dice, ante tan hermética actitud de estos poetas, ¿no? Y en todas partes aparece con comillas, por eso las agrego. ¿Dónde crear una fisura por la que se cuele la vida que está afuera?
la repito, ante esta tan hermética actitud, ¿dónde crear una fisura por la que se cuele la vida que está afuera? Y yo lo que voy a hacer ahora, interpretando un poco, manipulando esta pregunta, es, bueno, a través de la experiencia creativa, ¿sí? A través de la experiencia creativa, la vida se cuela, ¿sí? Por eso, este texto que apenas estoy conociendo, porque ciertamente Deleuze ha aparecido hace muy poco en mi vida, que es la literatura y la vida. No se puede hablar de un lado de la literatura, y la vida del otro, ¿no? Por eso no se escribe sin la fuerza del cuerpo. Por eso el escribir es un comprometer el cuerpo, ¿sí? Entonces ya que esa frase no me pertenece, me encantaría que así fuera, pero le pertenece a Marguerite Duras, ya me meto con Duras Lispector y según el tiempo que nos quede, vamos a la parte B, que es importante, pero al lado de la otra no la veo igual. Si nos da el tiempo estamos. ¿Qué me quedaría exactamente para calcular? ¿Unos? ¿Qué me estás queriendo decir? No, que ¿Cero? Que no. ya estamos, pero que ¿Cómo ya estamos? podemos hacer 15 minutos más. ¿Cómo? 10, 15, bien, está perfecto. Entonces voy a ir con Marguerite Duras. Este lo dejamos acá por un rato. El tiempo, maldita daga, decía Rodolfo. Esperen que me organizo porque hay un montón de cosas acá dando vueltas. Me está faltando acá, Lispector. Entonces, Duras, Lispector, estas dos muchachas que van a estar ayudándonos a pensar cómo se puede colar la vida, ¿no? Porque uno escribe a través de eso. Y traje dos libros, leeré fragmentos breves, de Marguerite Duras. Marguerite Duras nace en el 1914, muere en el 96. Este es el último libro que escribe, uno de los últimos, que tiene varios libros adentro. Escribir es el fundamental, de hecho el que le da nombre, pero también tiene un texto que es impresionante, que recomiendo, que se llama La muerte del joven aviador inglés. Muy breve, se lee en 10 minutos, pero no se lee en 10 minutos. Uno lo lee en 10 minutos, pero después queda maquinando. Tremendo texto. Es un texto chiquito. Y otro que se llama Roma, que también formó parte de una versión cinematográfica. Era directora de cine. Una mujer que uno admira justamente porque enseguida aparece la pregunta de ¿en qué momento hiciste todo? ¿No? Dirigió películas, escribió guiones. ¿Cómo? Estuvo en política también. Y escribe esta obrita ya en el fin de su vida. Pero antes se hace famosa ella, y es inesperada la fama que le viene con esto, con esta novela que, si no han leído, recomiendo, capaz han leído, se llama El amante. ¿Y por qué es? También está la película. También está la película, que ella no hace, por las dudas lo digo. Sí. Porque uno se confunda y dice, che, pero pará, este también es, no, nada que ver. No sé si es contemporánea la película de ella. No sé. No sé en qué año sale. Es contemporánea, ella muere en el 96, el amante no sé sí, ahora pienso que es una estupidez lo que pregunto, pero no sé qué parecer tiene ella con respecto a esa película, no sé si alguien sabe, pero a mí me pareció haber leído en algún lugar, pero no me acuerdo ahora. ¿Intervino también? Ah, bueno, entonces sí. Habría que rastrearlo, ¿no? Pero gracias, Adri, por el aporte. Ella dice que Duras interviene en el guión del amante. Agilizo. El amante es una novela, y yo le agrego, de tinte autobiográfico, ¿sí? Y por eso la traigo, porque va a hablar en muchos pasajes, yo apenas referiré uno, sobre el acto de escribir, ¿sí? Y Duras no se despega nunca de esta idea, y ya la presento. La escritura salva, ¿sí? Si ella hubiera estado aquí sentada entre todos y todas, hubiera escrito para salvarme, ¿no? Lo hice ella, ahora para que me crean se los leo. Pero el amante es la historia que ella cuenta sobre un encuentro que tiene con un chino, no me acuerdo el nombre, no sé ni siquiera si lo refiere ahora, y ella muy jovencita, 16 años, ¿sí? Y el chino que se enamora de ella, ¿sí? Cuando estaba esperando el colectivo para viajar, ella venía de una situación de bastante pobreza, la madre, el padre no está, pero la madre, que es un personaje clave en las novelas de Duras, gasta todos los ahorros en una casa contra el Pacífico, que de repente en una marea alta pierden todos, es un desastre ahí. De hecho, ella lo relata esto muy bien en una novela que se llama Un dique contra el Pacífico, de las primeras de ella. Tremenda esa novela también porque da cuenta de, bueno, hace un rato yo decía, ¿qué sería explorar, perderlo todo? Bueno, así se pierde todo. Y tras cartón, ellos son tres, Duras y dos hermanos, uno mayor y uno más chiquito. El mayor
tiene problemas con las drogas, lo cual genera un problema económico en la familia, ¿sí? Y además es agresivo. Les pega, ¿sí? Las trata mal a la madre, lo trata mal al hermano más pequeño que creo que se llama Paul. Un día, dice Duras, recuerden que es novela medio autobiográfica, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: la conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven usted era hermosa. Me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora. Devastado. Un rostro devastado. Sigamos. Eso le dice el muchacho. Pienso con frecuencia, dice Duras, en esta imagen que solo yo sigo viendo y de la que nunca he hablado. Y este libro es un hablar sobre esa imagen, ¿sí? Siempre está ahí en el mismo silencio, deslumbrante. Empieza el silencio. Es la que más me gusta de mí misma, aquella en la que me reconozco, en la que me fascino. En la jovencita, aclaro por las dudas. No quedó. ¿Quedó claro? Lo tiro por las dudas, pero muy bien, Adri, gracias. Si no pierdo tiempo en aclaraciones inútiles. Y esta es la frase que yo me había un poco señalado mentalmente, porque no está señalado allí. Para pensar, toda vida es un proceso de demolición, decía Fitzgerald. ¿Sí? Y un poco estaba contando todo eso. Y miren lo que dice Duras aquí. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. ¿Sí? Reconocer que muy pronto en la vida de uno o una es demasiado... ¿Para qué? Demasiado tarde, ¿para qué? A los 18 años, ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años, mi rostro emprendió un camino imprevisto. ¿Y por qué leo esta parte? Porque estamos hablando del cuerpo, ¿sí? Porque somos el cuerpo, ¿sí? Más que tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y a los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo. Yo esto lo encuentro muy cercano a Fitzgerald, ¿no? Él dice, me di cuenta que me había derrumbado hace... Tengo 39, me di cuenta que me había derrumbado hace un montón, ¿sí? Que era un poco las grietas de uno que ve en las tazas de café, en las porcelanas. Pero hasta que no estalla la porcelana, decimos, uy, mirá lo que le pasó a la porcelana, ¿no? A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo. Nunca lo he preguntado. Creo que me han hablado de ese empujón del tiempo que a veces nos alcanza al trasponer los años más jóvenes, los años más gloriosos de la vida. Dice, ese envejecimiento fue brutal. Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno, cómo cambiaba la relación que existía entre ellos, cómo agrandaba los ojos, cómo hacía mi mirada más triste, la boca más definitiva, cómo grababa la frente con grietas profundas. ¿Sí? En lugar de horrorizarme, acá está la clave, en lugar de seguir y perderme en una potencial línea de muerte, no sé si lo estoy diciendo bien, Sí. En lugar de horrorizarme, seguí la evolución de ese envejecimiento con el interés que me hubiera tomado, por ejemplo, por el desarrollo de una lectura. Acá empieza a aparecer eso. Sabía también que no me equivocaba, que un día aminoraría y emprendería su curso normal. Quienes me conocieron a los 17 años, en la época de mi viaje a Francia, ella estuvo en Francia, de hecho después ya se queda en París, quedaron impresionados al volver a verme, 2 años después, a los 19. ¿Sí? Imagínense ustedes un pariente que no ven, imaginen Duras, y de repente a los 19, ¿qué te pasó, no? He conservado aquel nuevo rostro, ese y no otros ha sido mi rostro. Ha envejecido más, por supuesto, pero relativamente menos de lo que hubiera debido. O sea, ella envejeció de golpe. ¿Sí? Y ese fue el rostro que conservó. Tengo un rostro lacerado por arrugas secas, la piel resquebrajada. No se ha deshecho como algunos rostros de rasgos finos. Ha conservado los mismos contornos, pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruido. Y lo último que digo sobre esto, ¿no? Y nos vamos a pensar algunas cosas. Ahora comprendo que sí, que muy joven, a los 18, a los 15 años, mejor digo, tenía ese rostro premonitorio del que se me puso luego con el alcohol, a la mitad de la vida. Pausa aquí. Nadie ha escrito jamás para salir del infierno. ¿Cuál es el infierno particular que va a reconocer Duras? ¿Cómo lo va a poner en evidencia? Bueno, ella tiene muchos problemas con el alcohol, ¿sí? Pero problemas... Fitzgerald también tiene problemas con el alcohol, casualmente. Exactamente, problemas graves, ¿sí? Y Deleuze también tuvo problemas con el alcohol.
E incluso para pensar esto, Deleuze también, hay un periodo de su vida que no produce. Y en una entrevista que pueden chusmear allí en YouTube, ella dice, no podía escribir. No podía escribir. ¿Sí? Y ella, que identifica la vida con la escritura, ¿sí? Fíjense qué cerca de perderse, ¿no? Pero después termina publicando un par de libros más, entre ellos escribir, ¿no? El alcohol suplió la función que no tuvo Dios. También tuvo la de matarme, el alcohol, la de matar. Ese rostro del alcohol llegó antes que el alcohol. Fitzgerald recién, ¿no? Es algo que viene sobrevolando, ¿sí? Intempestivo. ¿Sí? No es que de repente, ¡pum! No, es algo que se va gestando. ¿Sí? O sea, antes que el alcohol. El rostro que yo tengo, que yo tenía a los 18 de alcohol, vino antes que yo tomara alcohol. ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿En qué está pensando Duras? El alcohol lo confirmó. Esa posibilidad estaba en mí. Sabía que existía, como las demás, pero curiosamente antes de tiempo. Al igual que estaba en mí la del deseo. A los 15 años también tenía el rostro del placer y no conocía el placer. Ese rostro parecía muy poderoso. Incluso mi madre debía notarlo. Mis hermanos lo notaban. Para mí, todo empezó así, por ese rostro evidente, extenuado, esas ojeras que se anticipaban al tiempo, a los hechos. Esas ojeras que se anticipaban a los hechos, al tiempo. Es decir, eso que Duras percibe en el amante es fundamental para su escritura, es fundamental para todas sus novelas. De hecho, para mí esta novela, por más que después cuente un montón de historias, es una escritura sobre ese rostro. Así lo veo yo, aclarado por las dudas, escribe sobre ese rostro envejecido prematuramente, ¿sí? De alcohol antes de alcohol. Bien, hasta aquí estamos bien. ¿Alguna cuestión? Que capaz que ya se quieren ir a sus asuntos. Denme un segundo para ver qué corto, porque hay mucho, ¿no? Pero siempre me pasa lo mismo. Yo había ideado, ¿no? Pensar la escritura, o por lo menos lo que Duras presenta, este vínculo entre la escritura y la soledad, ¿sí? No se puede escribir si no es en soledad. Esto es algo que es fundamental en Duras, y yo les contaba hace un rato que para ella era muy importante el espacio también donde se escribía, y también el silencio. Sofía decía hace un rato, ese silencio que bulle. Los libros, dice Duras, tienen que tener noche. ¿Y qué quiere decir cuando un libro tiene que tener noche? ¿En qué pensamos? Dice, hoy, en una crítica a lo que se está escribiendo, dice, ¿saben qué pienso yo? Esto lo dice en unas entrevistas formidables, que a los libros de hoy les falta noche. ¿Qué es esa ausencia de noche en los libros? Ausencia de silencio, ¿sí? Ausencia del silencio que, ante el que uno o una se para, ¿sí? ¿Cómo? Excelente, Mirta, creativo, ¿sí? Yo me paro frente al silencio y allí en ese silencio, soledad, aparece la creación. ¿Cómo? Esta resistencia, ¿sí? A no perderme, ¿sí? A no irme con el alcohol. Duras se pierde, no se muere por el alcohol, ¿sí? Por cierto, después el cuerpo eso lo evidencia, uno lo entiende, pero sale, escribe de nuevo nuevas obras, entre ellas esta referida, y vuelve a imponerse la escritura, ¿sí? Como un medio de vida, como la vida misma, perdón, me desdigo, más que un medio, como la vida misma, ¿sí? Leo algo relativo a esto de la soledad y nos vamos al Inspector y ahí sí terminamos por hoy. Tal vez que en otra ocasión nos metamos con... ¿Barra? Es barra para el final. Nos metamos con Juan Pablo, pero bueno, por ahora no, nos vamos a limitar a esto, ¿no? El tiempo siempre manda. Yo me marqué en este libro, les digo exactamente, 9 pasajes donde Duras escribe sobre el vínculo entre la escritura y la soledad. Elijo un par, breves. La escritura ha existido siempre sin referencia alguna, o bien es, punto suspensivo, sigue siendo como el primer día, nos dice. La escritura sigue siendo salvaje, diferente. Y es salvaje porque la escritura se encarniza, la escritura se hace en el cuerpo. Salvo la gente, las personas que circulan por el libro, nunca las olvida aún en el trabajo y el autor nunca las echa de menos. No, acá viene, estoy segura, no. La escritura de un libro, el escribir, puntos suspensivos, pues es siempre la puerta abierta hacia el abandono, ¿sí?
escribir un libro es abrir una puerta al abandono. El suicidio, créanme, está en la soledad de un escritor. Uno está solo incluso en su propia soledad. Uno debe construirse esa soledad para sí mismo. Siempre inconcebible, siempre peligrosa, sí. Es un precio que hay que pagar, escuchen, por haber osado salir y gritar. Esto, ¿cómo habíamos dicho? ¿Se acuerdan? No es un lamento, es un grito de ave de rapiña, ¿sí? Hay que osarse a salir y gritar. Antonín Artaud, entre en medio de estas muchachas. Carta a los Poderes, tremendo libro, ¿sí? Reúne una serie de, creo que son 6 cartas, ya les digo, 8, me quedé corto, donde dirige dardos tremendos al Papa, a los rectores de universidad, a los directores de los loqueros. ¿Cómo se llama? Perdón, sí, Carta a los Poderes, de Antonín Artaud, muy breve, de lectura accesible para lo que Artaud de pronto propone, ¿sí? Porque hay libros de Artaud que armate de valor, ¿sí? Porque Artaud ha realmente radicalizado una investigación al lenguaje tremenda y justamente se ha metido en los abismos del lenguaje para hacer decir a la palabra cosas que hasta ahora no ha dicho, ¿sí? Sofi, ¿estaba por agregar algo? No, estaba pensando algo, pero no. Dale. No. ¿Segura? No, bueno, sí, lo digo. Venga, nomás. Pero esto de que no toda escritura es creativa. ¿Cómo es un poco lo dijo Germi, ¿no? Sí, identificar, y esto es importante, un poco, no sé si lo vamos a llegar con el tiempo a ver algo de Sartre, pero la escritura comprometida es un tipo de escritura específica, ¿no? Claro. Y es interesante esto, cómo se juega la vida, cómo se juega el cuerpo. Uno mismo se compromete todo entero en el acto de escribir. Entonces eso, Antonín acá lo expresa muy bien, porque no sé si querés contar de qué se trata lo el leo, libro, pero es justamente por esa línea, y le agradezco a Sofi porque agrega algo que es vital. Escuchen, anticipa las cartas, no forma parte de ninguna carta. De hecho, les soy sincero, creo que es un agregado de la edición, ¿sí? No estoy certero sobre esta data, se las debo. No podemos vivir eternamente rodeados de muertos y de muerte. Esto es para hacerse un cuadro y ponerlo en la habitación de uno. Y si todavía quedan prejuicios, a destruirlos. Y como una orden. Entre comillas, nunca me metí de lleno en por qué las comillas, pero podríamos pensarlo. El deber, cierra comillas, digo bien, el deber, y lo pone en mayúsculas, del escritor, del poeta, y diríamos de cualquier creador, filósofo también, no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro, una revista de los que ya nunca más saldrá, sino, al contrario, fíjense esta redundancia, salir afuera para sacudir, para atacar a la conciencia pública. Y cierra. Si no, ¿para qué sirve? ¿Para qué nació? ¿Se acuerdan al principio? ¿Para qué escribir? ¿Para qué nace un acto creativo? Si no es acaso para provocar un impacto social o sacudir la conciencia pública, ¿no? Que es lo que Sartre criticaba allí, por eso esta era la invitación al eje número 2. Escribir es arrojarse al mundo y comprometerse con el mundo, ¿sí? Incluso hacer mundo, crear mundo. Ahí va. Por eso yo decía, apenas mencioné, pero lo de los mundos posibles. Bueno, nos tocó este mundo, pero este mundo tiene posibilidades. Hay otros mundos posibles que se abren a partir de la escritura y del pensamiento. Entonces, el lector también. Ahí va. El libro que nos lee, sí. sentimos cierta enaltecida también. Bien, excelente, Mirta, y te agradezco porque estamos hablando mucho del escritor y el lector, ¿qué pasa? El ¿Sí? lector que también es un escritor, seguramente. Puede que sí, puede O que no. no. Puede que sí, que no, pero es muy valioso. Me alegra cuando le leen algo internamente. Claro, exactamente. Bueno, Borges decía que él no era un gran escritor, era un gran lector, ¿no? Y también uno también piensa que el que escribe porque ha leído, ¿no? Puede pasar que no, pero... Bueno, pero él cuando escribía iba cambiando las palabras. Sí. Buscando, eso lo tachaba, ponía otra que le parecía mejor hasta que formaba realmente Sí. la frase. Sí, vi hace poco un documento Eso es grave. muy valioso
con anotaciones al margen, sí, lo vi, me pareció fundamental. Porque vos decís, vos te acordás el texto cuando leíste originalmente y decís, mirá lo que había antes, ¿no? Toda esa, como la cocina, ¿no? Del escritor. Y lo último de Duras, vamos con Lispector y ahí ya estamos. Yo hablaba hace un rato de qué pondría aquí Duras para salvarme. Fíjense lo que dice, parecido al concepto de crack-up, que insisto, no se traduce porque es el crack-up, ¿sí? Un poco yo hablo de enfermedad, yo un poco hablé del crack-up como un mal de tiempo, ¿sí? Pero fíjense qué sintonía, ¿no? A ver si la detectamos. Dice Duras, hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que solo la escritura te salvará. No tener, porque uno dice, bueno, yo me voy a salvar a través de la escritura, pero fíjense cuál es la situación. No tener ningún argumento para el libro, ninguna idea del libro, es volver a encontrarse delante de un libro. No tener todavía el argumento para el libro es estar delante de él, ¿sí? Ahí. ¿Por qué? Porque yo de antemano entiendo que por ahí puedo salvarme, si seguimos el término duraciano. Nunca usé ese término duraciano, pero viene bien. Delante de un libro. Se trata de una inmensidad vacía. Un libro posible es eso, una inmensidad vacía. Agregué yo, el énfasis. Delante de nada. Delante de algo así como una escritura viva y desnuda. ¿Sí? Para mí el crack-up es la exposición de una desnudez, de una apertura. Bueno, acá está. Creo que la persona... Me salí. Delante de algo así como una escritura viva y desnuda, como terrible de superar. Creo que la persona que escribe no tiene idea respecto al libro, que tiene las manos vacías, la cabeza vacía, y que de esa aventura del libro solo conoce la escritura seca y desnuda, sin futuro, sin eco, lejana, con sus reglas de oro elementales, el sentido. Bien, gracias Marguerite. Y como para cerrar, comento sobre Lispector. Ya es un toque nomás, 5 minutos y ya estamos. Un soplo de vida, 77, Lispector nace en el 20, otra persona que muere muy joven, ¿sí? Si no me falla la matemática, 57 años, digo bien, no es nada. Y escribe este libro de una forma rarísima, porque no es Lispector la que escribe, pero es Lispector la que escribe. Esta apreciación es personal. Se va a desdoblar el libro en dos, y lo va a referir como si fuera una obra de teatro, pueden así apreciarlo, justo agarré monólogos largos, donde aparece el autor y abajo Ángela. ¿Sí? El autor dice, necesito crear un personaje, y la crea Ángela. ¿Y Ángela es Lispector? Es una pregunta que yo me hago. ¿Sí? El autor que está expresando a través de la creación de Ángela, que a la vez también es escritora. Fíjense esta duplicación. Está el autor que escribe el libro y Ángela que también quiere escribir un libro. ¿Sí? O sea, la inquietud es escribir. Bien, un pasaje nomás, por favor. Estamos ahí con lo justo. ¿Qué elegir, no? Porque esto... Tiene que quedar tiempo para las preguntas. Perdón, sí. Y me paga porque me entusiasmo. Bueno, decía lo del lamento. Bueno, me la juego por este. Igual son todos pasajes tremendos. Sobre la escritura. Va a hablar en masculino, porque Lispector incluso hace hablar un hombre para hablar de Ángela. No sé por qué, todavía no lo resuelvo eso, o no lo termino de percibir. Me da miedo escribir. Es tan peligroso, el que lo intentó lo sabe. Recién decía Duras, ¿no? Lo del peligro. Fíjense en qué sintonía estamos. Y Fichera ya, ni que hablar. ¿Qué peligro? Pregunto yo. Y ella me contesta, él, ella. O todos. Peligro de revolver en lo que está oculto. Y el mundo, acá me tengo que poner en contrapartida a lo que vos has hecho, con lo que yo estaba de acuerdo. Lo acabo de advertir, Dice, el mundo no está en la superficie. Está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. ¿Se acuerdan que Sofi refirió un poco a la superficie con lo que yo estaba de acuerdo? Y ahora hay que volver a pensarlo. Para escribir, tengo que colocarme en el vacío. Para escribir, tengo que crearme una soledad. Es en este vacío que existo, y agrega, intuitivamente. La escritura vinculada a una cierta intuición. Pero es un vacío terriblemente peligroso. 2 puntos. De él extraigo sangre. Esto bien nietzscheano, ¿no?
soy un escritor que le tiene miedo a la trampa de las palabras. Las palabras que digo esconden otras. ¿Cuáles? ¿Podré decirlo? Y me despido, o despido al inspector con mucha pena. Escribir es una piedra lanzada en el pozo hondo. ¿Sí? Escribir es un arrojo. Ahí bien sartriano, ¿no? No llegamos a Sartre hoy, me pido disculpas, pero escribir es eso, ¿no? Es arrojarse hacia. ¿Sí? Después podemos pensar, ¿no? Por qué a partir de esto para Sartre es vital el contexto y por qué yo había dicho, pensemos también la escritura como un hecho social, ¿no? Y lo que decía Artaud, para provocar un impacto en la conciencia pública, ¿sí? No para regodearme de mí mismo, que es lo que Sartre dice que hacen Proust y todos los escritores que le hacen el juego a la burguesía, ¿no? Flaubert también, allí está mencionado por Juan Pablo. Bueno, había unas varias cosas más, pero hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Sí.